Hola Jorge, Hola ¿cómo Jorge, vas? Hola, Mariel, ¿cómo buen día, estás? ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, estás, buen Cristian? día. ¿Qué tal? Mariel, estás en Hola, buen Colombia, no día. sabía. Sí, Casi. sí, ¿Qué fuiste directo de...? Porque, mira, Cristian, que lo conozco hace mucho tiempo, es originario de Manizales también. Mariel estuvo en Manizales y además está colaborando con la revista Quepes, Cristian. sí. Y bueno, nada, que es el eje Manizales, Cali. Bueno, ¿qué era eso que le estabas mostrando a los chicos, Cristian? Estamos viendo, pues para hacer los prototipos, unos ejercicios utilizando pues como dos aplicaciones que son gratuitas. Ah, ¿y Estamos cuáles serían las utilizando, aplicaciones? estamos utilizando Street View, que es como para tomar las fotografías, Sí, porque la idea es un poco hacer los prototipos en 360, ¿no? Como una suerte de infografía 360. ok. Entonces las fotos se toman con Street View, pero se editan con la Pentor, que es como ese programita para hacer infografía 360, pero nosotros en este caso lo utilizamos precisamente para hacer esa convergencia de medios, porque el programita permite integrar pues audios, videos, textos, bueno, todas las morfologías pues como de los media, entonces yo creo que por ahí podríamos lograr algo como interesante. Ah, qué bueno. Y bueno, de hecho nosotros estamos trabajando en algo parecido, pero sobre todo a partir de reflexionar mucho sobre tecnologías móviles y la metadata también, ¿no? Para ponerla en escena. Okay. Y decime, ¿y estos serían parte de los ejercicios que están haciendo con los proyectos Transmedia? Aquí la idea es que por grupos nosotros, bueno, ya generamos entre todos 6 grupos, si no estoy mal, Cami, que Sí, surgieron. sí, sí, grupos. Con esos 6 grupos, digamos, harían de forma colaborativa o en co-creación, harían pues un prototipo, que la idea es que sea un prototipo funcional, ¿no? Dentro de estas plataformas. Ah, qué bueno. Bueno, ¿y esta gente son alumnos de Univalle o son alumnos de diferentes lugares? De diferentes Aquí ya lugares del están mundo. todos, aquí ya Ahí están ya, todos conectados. Ok, bueno, De hecho, excelente. discúlpame Jorge, yo quería presentarte para los estudiantes y también presentar a Mariel, si me permites ¿Cómo no? rápidamente. Chicos, bueno, pues yo creo que la gran mayoría de ustedes ya conocen a Jorge. Jorge es un referente, pues, a nivel mundial en todos estos temas de videoarte digital, es docente, además, es profesor de la perdón, la Universidad del Cine y jefe de cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador en medios audiovisuales y director y fundador de las muestras euroamericanas de cine, video y arte digital, conferencista, curador, docente, artista. Bueno, Jorge ha hecho de todo un poco en todo lo que se refiere a la investigación en multimedia, televisión, transmedia, y por eso para nosotros pues es como un referente importante y bueno, un privilegio tenerlo aquí en todo en el marco del taller. Y además tenemos el privilegio de contar con una nueva invitada que es Mariel. Mariel, tú me disculpas si yo pronuncio mal tu apellido, no sé si me ayudas cómo se dice, cómo se pronuncia tu Slifman. apellido. Slifman, como si no tuviese Z. Es Lifmanovich, ¿no es? Es No, no, Liefman. más fácil. Bueno, Slifman, yo prefiero perfecto. preguntar, sí, listo. Sí, Bueno, gracias. Mariel es máster en diseño comunicacional, es diseñadora gráfica de la Universidad de Buenos Aires y es profesora jefa de trabajos prácticos de la cátedra La Ferla en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés. Además es investigadora de diseño y media arts y curadora y editora del proyecto El Nuevo Arte de Diseñar Libros. Entonces, bueno, tremendos invitados los que tenemos. Muchas gracias. Ya les di un poquito de contexto de pronto a algunos de nuestros participantes. Están los estudiantes del taller y además hay invitados que se han ido sumando. Entonces ya tenemos a un montón de personas. Les doy la palabra. Gracias Bueno, por estar. muchas gracias. ¿Cuánto tenemos más o menos? ¿Una hora? Hora y media, más o menos. Bueno, genial. Bueno, un gusto estar acá con esta propuesta que hace tiempo que la tenemos agendada con Mariel
en esta posibilidad que por un lado es estupenda de estar en contacto y por otro, bueno, uno que ha estado tantas veces en Colombia, no solamente en Univalle, sino dando cursos en diferentes universidades de Bogotá, de Manizales, entre otras, bueno, es un placer. Y por otro lado, bueno, esa imposibilidad de estar en contacto personal, pero que para los temas que vamos a tratar hoy es interesante porque de alguna manera todo este mundo que está vinculado al hipermedia, al multimedia, al transmedia y demás, obviamente siempre tiene una relación con el ordenador, con las redes, ¿no? Con diferentes maneras de comunicarse, y especialmente en esto que puede ser, bueno, estar reflexionando sobre algo puntual que serían usos creativos o autorales de algo que se ha convertido en una especie de mainstream en cuanto no solamente al poder que ha tomado el computador a lo largo de estos tiempos, sino, bueno, lo que implicó la sumatoria de las redes, de las tecnologías móviles, etcétera, etcétera. Entonces yo quería empezar con este homenaje a este señor que, como su nombre lo indica, no sabemos si es una persona con valores espirituales o materiales, ¿no? Porque es Eric Yuan. Yuan, sabemos que es la moneda china, ¿no? Es el nuevo dólar de la próxima década, y a su vez es el fundador de Zoom, ¿verdad? Es el fundador, inversor, etcétera, etcétera, a partir de lo cual uno podría estar haciendo muchas elucubraciones en cuanto a toda esta guerra que hay, esta aparente guerra que hay entre las diferentes empresas y corporaciones, todo el escándalo que hay alrededor de TikTok. Ustedes saben que el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos hace 2 días estableció una causa legal por monopolio contra Google, un poco tardía, por cierto, porque Google tiene poder absoluto, todo lo que puede implicar esta guerra con el 5G y particularmente con Huawei. Todo esto está vinculado, obviamente, con lo que nos interesa trabajar a nosotros, porque son los canales a partir de los cuales yo bajo aplicaciones, programas, etcétera, etcétera. Y de hecho, ahora estamos conectados por esta forma de comunicación que Joan fundó cuando fue a establecerse a la costa oeste de Estados Unidos, y que de ser una pequeña empresa ahora creo que se ha convertido rápidamente en uno de los hombres más ricos del mundo. Y lo que más nos interesa, ¿no? Es decir, la mitad de la información, especialmente en las comunicaciones que no son corporativas, industriales, que pasan por Zoom, van vía China, ¿verdad? O sea que los servidores, hay toda una cantidad de data que se quedan en los servidores chinos, utilizable desde diferentes lugares. Pero a nivel de lo que puede ser seguridad, servidores, comunicación mundial, son hechos frente a los cuales no podemos ser ajenos, ¿verdad? De hecho, podríamos dar una clase, que lo dejamos para la próxima vez, o todo un seminario sobre todo lo que puede implicar hipermedia y transmedia a partir de estas plataformas que podríamos tomar como ejemplo Google Meet, Microsoft Teams y Zoom, que son las que están monopolizando todas las transmisiones mundiales, particularmente con usuarios domésticos y demás, y que es un tema muy interesante. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo hablo de comunicaciones a través de los medios y del ordenador, no puedo ignorar esta forma de comunicación que es lo que permite que estemos ahora nosotros en contacto. Entonces, pues, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es decir, por un lado, el ordenador, después en el año 92, después de varias décadas, las redes pasan a usos civiles bajo empresas comerciales y con un dominio público bastante complejo en cuanto que todo lo que es Internet está asociado al hemisferio norte, es decir, nosotros tenemos poco que hacer con esto por un abandono total de los gobiernos en un acto de ignorancia de lo que pudo haber sido en su momento tener una cierta autonomía a nivel de contacto, por lo menos en América Latina, ¿no? Se habla mucho del Mercosur, del ALCA y demás, y todas nuestras conexiones dependen
del hemisferio norte. Y además a nivel de lo que puede ser este símil del directo televisivo, de todas las posibilidades que hay de crear algo que está vinculado con el diseño comunicacional, con interactividad, con la participación de los usuarios, estamos hablando de transmedia. Bueno, creo que estas pantallas son notables, ¿verdad? Porque permiten, por ejemplo, ahora somos más de 70 personas, que no solamente estamos en un contacto directo, sino que además podríamos intercambiar una cantidad de información, si esto fuera un seminario más largo, en donde ustedes van creando cosas que las transmiten a su vez casi simultáneamente, instantáneamente a través de Zoom. Entonces, ojo, ¿no? No ignoremos esta forma, que es genial, ¿no? Porque es como que nos ocupamos de medios y prácticamente nadie, cuando habla de transmedia, está hablando de estas nuevas formas de telepantalla, que además son las que garantizan la comunicación académica entre alumnos y profesores, o entre, como se decía en París 8 en una época, ¿no? Entre enseñantes y enseñados, en donde todo el flujo de transmisión de conocimiento, de materiales, es multimedia, y además podría haber una etapa transmedia en relación a qué es lo que crean los usuarios en relación a toda esta cuestión que tiene que ver con cuestiones canónicas, que sería lo unidireccional, nosotros hablando, nosotros mostrando cosas, etcétera, etcétera, y todo este mundo, ¿no? Que varias personas han hablado estas semanas en estos seminarios, todo lo que sería el mundo de los fans, el reino de los fans, que en este caso los fans son los estudiantes, que te pueden hacer una devolución oficial. Mariel permanentemente está pidiendo a la gente que recree instancias de diseño editoriales o multimediales como devoluciones de los trabajos prácticos que hacemos. De hecho, ahora que Cristian hablaba de Google Street View o de Google Earth o de Google Arts and Culture, ¿no? ¿Qué es lo que implica una lectura tuya de eso y cómo la devolvés como trabajo práctico al docente? Y cuando no, todas estas cosas que se crean en el mundo de los fans o de los antifans, cuando empiezan a mandar memes, bromas, dibujos, en base a las clases o a los mismos profesores, ¿verdad? Yo les podría mandar los memes que tengo, ¿no? Que son varios, que ya circulan, se han vuelto, no quiero utilizar la palabra viral porque me da miedo, pero circula mucho así, como bromas y a veces pesadas, como una devolución también transmedia, en base a recrear cuestiones que hacen a la materia, que hacen a los contenidos, que hacen a los ejercicios prácticos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, dentro de esto y por el poco tiempo que tenemos, vamos a intentar hacer un panorama que en la clase del martes, en el conversatorio tan interesante que tuvimos con Cristian y con Claudia Salamanca, estuvimos haciendo por momentos una arqueología de cómo podríamos pensar los medios a lo largo del siglo XX, especialmente los medios maquínicos, cómo estos medios se disparan a través de un soporte determinante y original, y vamos a sacar a Joan porque él cobra por los segundos que lo pones en pantalla, ¿verdad? Y no quiero que tengan muchos gastos, preferimos que nos tengan a nosotros en imagen. Y a partir de eso, ¿no? Aparece como toda una idea que tiene que ver precisamente con maneras de pensar, y en esto que nos remitimos a Marshall McLuhan, en su famoso libro, por citar el más emblemático, que es Comprender los medios de comunicación, cuando puntualmente, ¿no? Traza toda una historia que está vinculada con los medios a lo largo del tiempo, ¿no? Desde momentos ancestrales, ¿no? Como puede ser, no sé, el Imperio Romano, el uso de la rueda, el papiro, la aparición de la imprenta, etc., hasta que llegamos a los medios maquínicos del siglo XIX y XX, que serían el cine, la televisión. Ahí se queda McLuhan, y podríamos seguir avanzando en todo lo que podría ser una concepción de los medios en relación a las máquinas que los definen como tales, ¿verdad? Luego, cómo van surgiendo los lenguajes a lo largo del tiempo, y particularmente en esta divisoria que siempre hacemos, ¿no? Entre los medios, entre lo que podría ser
el mainstream, el broadcast, lo masivo, junto con usos autorales que están más vinculados precisamente con filigranas de propiedad artística, de diseño, autoral, en donde no necesariamente entramos en ese círculo de lo que puede estar implicando considerar los medios a partir de una concepción que no es únicamente económica o masiva, ¿verdad? Consideramos los medios como un lugar de expresión personal o artística absolutamente importante y necesario. En cuanto a estar trabajando con medios y con estudiantes y demás, y además en universidades públicas o privadas, en donde lo que prima precisamente es la formación de la gente y en crear como un sujeto que tenga como ideas propias y que no únicamente piense en rendir servicio a clientes, a las grandes corporaciones y demás, que eso uno lo maneja de acuerdo a sus valores de ética personal, ¿no? Este es el famoso gráfico, ¿no? Que se crea en un momento, ¿no? que lo hace uno de los más grandes personajes de contracultura y demás, en cuanto a diferentes historias que aparecen paralelas a McLuhan y demás, que sería todo lo que podemos llamar la aceleración, ¿no? del poder de la mente a lo largo del siglo, particularmente del siglo XX, en relación a los medios, esto que hace este gurú de la contracultura en su momento, que era Timothy Leary, ¿no? Cuando empieza a armar como una curva que por un lado tenemos toda la historia de los medios del siglo XX y por otro lado tenemos valores de excitación del cerebro vinculados con movimientos socioculturales o con movimientos de apropiación de todos estos usos de los medios, en donde tenemos incluso, es genial, ¿no? Porque tenemos los diferentes modos que se van expresando a lo largo de la historia, ¿no? Todos los movimientos beats, todo lo que era un conformismo de apropiación, uso de los medios y venta. Después tenemos todo lo que es el mundo de los hippies y lo que podría ser diferentes usos alternativos o directos de los medios. Después viene todo el mundo cyberpunk y de los yuppies. Y después, bueno, nada, esto se queda en un momento de la historia que serían las nuevas generaciones, donde ya aparecieron un montón de nuevas, que serían los nativos digitales, los millennials, y podríamos hablar de las generaciones que hacen a diferentes situaciones que nos vinculan a momentos históricos, a gobiernos. Por ejemplo, hay mucha gente que habla de los milenios en el Gran Ducado de Colombia, pero el Gran Ducado escrito con una Q y una U, vinculado a este señor que tienen ahora como presidente de la nación, ¿verdad? Bien, entonces a partir de eso, ¿no? Fíjense qué interesante, televisión blanco y negro, psicodelia, la aparición de la televisión color, los cassettes. Esto lo encuentran fácilmente en internet, que responde a un libro maravilloso de Timothy Leary, ¿no? Brain Power, The Acceleration of realities o procesos, ¿no? Reales de lo que puede ser el día a día de los medios, ¿no? Las PCs, el VHS, otro elemento fundamental, la aparición del control remoto, y tenemos ahí un periodo emblemático entre el sistema 2 de las computadoras personales y la aparición de la primera Mac en 1984, que procesaba audiovisual, que permitía un diálogo directo con el mouse a partir de interfaces muy amigables, y así un vértigo, ¿no? Que parece directamente que estamos hablando de la era cuaternaria, ¿no? Cuando hablamos de CD-ROM, cuando aparece el multimedia 2D, la realidad virtual 3D, etcétera, 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 y acá podríamos trazar todo un gráfico absolutamente impactante, incluso de los últimos 7 meses, cuando se desata la pandemia. ¿Por qué? Y bueno, porque efectivamente hay varias corporaciones, ¿no? Que serían las que están en cuestión ahora, tardíamente, por el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos,
que son las que violan las leyes de antimonopolio, que fue uno de las leyes fundacionales del el capitalismo americano, ¿no? Que serían Apple, ¿no? Fundamentalmente, Microsoft y todo este grupete que le llamamos el grupo del zorro, el grupo Z, que sería Instagram, Facebook y WhatsApp, ¿verdad? Es decir, estos que ya son imperios, ¿verdad? Son jerarcas que manejan las comunicaciones mundiales. O sea que, nada, que tengamos, después, bueno, sí, podríamos hablar de Netflix, podríamos hablar de diferentes plataformas, pero esta gente es la que garantiza la comunicación en base a programas, aplicaciones, vinculadas con el diseño de hardware, vinculadas con los gobiernos. Sabemos que Microsoft acaba de ganar el concurso para crear una nueva nube con las informaciones del Pentágono, relegando a Amazon. Tenemos por otro lado todo el poder que tiene las empresas de Zuckerberg vinculadas incluso con la venta de productos, con la fake news, con la política, y así una cosa que no tiene límites en cuanto a que serían las 3 naciones que gobiernan el mundo, ¿verdad? Y podríamos poner después alguna más, especialmente, ¿no? Por eso me interesaba Zoom, ¿verdad? Y Yuan, porque China cada vez más se está empoderando con todo este escándalo que hubo con TikTok, en donde el gobierno americano le dice, si usted quiere seguir operando en los Estados Unidos, delegue el capital financiero a empresas americanas o asóciese directamente con ellos. Bien, dentro de todo este mundo maravilloso que nos permite conectarnos, hay toda una historia que sí a nosotros nos interesa un montón, que tiene que ver con cómo los medios, que el otro día, el martes hablábamos, ¿no? Con Claudia y con Cristian, de cómo los medios que tienen una cierta autonomía a lo largo del siglo XX empiezan a tener conexiones tecnológicas, conexiones de hibridez, de lenguaje, de estéticas, de usos, y a partir de eso, nada, aparecen relaciones que incluso se desarrollan en el campo artístico, en el campo del arte, que serían las relaciones entre cine y fotografía, entre cine y televisión, entre imagen electrónica e imagen digital, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso sí ya podemos hablar, a partir de los años 80, con la aparición del computador, que lo repetimos por milésima vez, ¿no? Dependemos de 2 máquinas a nivel de expresión audiovisual, expresiva, estética, política y demás, que no fueron concebidas como máquinas audiovisuales. Primero el ordenador, después las tecnologías móviles, fundamentalmente el teléfono y todo lo que puede implicar las comunicaciones personales a partir de un aparato que lo llevo adosado a mi cuerpo, ¿no? Bien, entonces dentro de esto hay toda una cuestión que tiene que ver, por un lado, hibridez entre los medios, que como comentábamos el martes en el conversatorio, McLuhan ya no lo da únicamente como un hecho a verificar y analizar, sino que él dice, bajo ciertas condiciones, la hibridez mediática puede disparar cuestiones creativas, cuestiones de nuevos medios, diferentes posibilidades de discursos o relatos, etcétera, etcétera, y a su vez hay toda una relación, ¿no? Que ahí es donde precisamente está el meollo de toda esta situación, que sería el computador tomando el poder a partir de mediados de los años 80 como máquina audiovisual, y una relación que en una década se establece como emblemática, que sería la relación computador, internet, telemática. Y a partir de eso, bueno, aparecen como desde un lado, digamos, positivo, diferentes maneras de estar pensando una cultura que va deambulando entre la historia de lo textual, de lo verbal y demás, hasta una cultura audiovisual y multimediática que, digamos, es la informática, ¿no? La que crea precisamente ese lugar común. Entonces, bueno, evidentemente hay diferentes desafíos. Uno de los primeros que pensó estas cuestiones en un lugar creativo
fue acá en América Latina Arlindo Machado, cuando empieza a proponer, siguiendo su formación fluseriana, ¿no? Es cómo podemos, este desafío, ¿no? De construir, de aprender a construir un pensamiento diferente a partir de ciertas condiciones que nos ofrece la informática, el computador y la digitalización, que lo podríamos expresar a través de la conjunción mediática. Y ahí es como que se habla de nuevos alfabetismos, ¿verdad? En cuanto a saber articular un discurso multimediático pleno. Entonces, bueno, incluso quería mencionar, ¿no? Toda esta historia que incluso la Universidad del Valle en su momento como que marcó puntos de inflexión bastante interesantes, porque recordamos muchísimo, ¿no? Cuando en su momento invitan al profesor Iván Marino a dar un curso en donde se estaba trabajando relatos documentales programados, con diseño de interfase, con un pensamiento de navegación, y bueno, después le podemos preguntar a la profesora Diana Cuellar o a alguno de los colegas de Univalle de cuándo fue ese curso, pero creo que ese curso ya tiene más de 2 décadas, ¿verdad? Entonces bien interesante, ¿por qué? Y bueno, porque llaman a este profesor residente en Barcelona, Iván Marino, a dar un seminario en Cali, en donde precisamente la idea cuál es, sí, pensar una forma de documental asociada al ordenador, a partir de lo cual estoy creando nuevos ejes, donde no me limito únicamente a una digitalización de la imagen o el sonido monocanal, para crear, que es el simulacro que hoy está dominando todo el espectro audiovisual, especialmente en el cine, en la televisión y en el video, es que estoy trabajando con imagen digital, simulando que estoy haciendo una película, un documental, un programa de televisión. Entonces, a partir de eso, nos interesa mucho esto, ¿no? Que ya lo crea el multimedia, una arquitectura combinatoria, maneras de pensar más dinámicas, donde no tengo únicamente un texto o una película, toma por toma, etcétera, etcétera, en algo que es cronológico, lineal, expositivo, sino que tengo otros vínculos expresivos, otras formas de asociación a partir de navegación, de unidades hipervinculadas, y especialmente esta posibilidad de tener signos verbales, visuales, acústicos y táctiles, ¿no? Y con relaciones significantes entre ellos, programadas, a las cuales puedo acceder de diferentes maneras, incluso aleatoria, ¿no? Es decir, esa verdad polifónica del hipermedio, en donde yo puedo crear precisamente situaciones complejas, polisémicas, paradojales, y que nos interesan muchísimo en relación a esto, que son estos últimos 20 años, precisamente de una producción multimedial y vinculando medios como tales alrededor del ordenador. Después se suman las redes, después se suman las tecnologías móviles, y a partir de eso está ese tema, por un lado, asociado a una cultura digital. Y después algo que también nos interesa mucho, de ahí también la invitación que le hice hoy a la profesora Schlieffmann, en cuanto a estar combinando estas posibilidades de interacción, de programación, de navegación, de textos compartidos, hacia algo que a su vez retoma ciertas ideas de la hibridez mediática o de una confluencia que incluye el arte contemporáneo, el diseño editorial, etcétera, etcétera, que sería un hipermedia y a su vez un diseño editorial y a su vez una propuesta instalativa, cuando no una muestra que se traduce y va al campo del arte contemporáneo, que sería la otra parte de la presentación que que teníamos pensadas para hoy. Entonces, todo este tema que se habló tanto esta semana, que, bueno, hubo varias ponencias muy interesantes, bueno, la tomamos con pinzas, ¿verdad? En relación a una propiedad, si se puede decir así, sistemática del pensamiento transmedia, que está más vinculada con
crear ciertos complejos de obras de comunicación, en donde, bueno, yo genero una película, un programa de televisión, un discurso interactivo, con un canon que va de un emisor a un receptor, y a su vez habría como todo un mundo de usuarios, después están estos términos que a mí no me gustan tanto, que quizás Mariel los va a utilizar, ¿no? De cómo el usuario se va transformando entre un cliente, ese término prosumidor, ¿verdad? Y que colabora con este texto mainstream, pero sí lo que es interesante es cuando hay todo un retorno de relatos que vuelven a partir de múltiples plataformas vinculados con un texto original. Dentro de esto, entonces, bueno, sí nos parece importante hacer una historia, y particularmente con el tema que más nos interesa, que incluso les podríamos compartir, si les interesa, que muchas veces lo hemos utilizado en los cursos en Colombia, que son toda esta obra maravillosa del profesor Arlindo Machado, que es como un homenaje en donde siempre se mantiene vivo por sus ideas, por sus escritos, por sus clases, en donde hay como diferentes lugares que son como referencias para nosotros, ¿no? Él tiene un texto maravilloso que se llama Ensayos en forma de hipermedia, en donde analiza precisamente estas maneras, ¿no? Estas maneras nuevas en ese momento, ¿no? De comunicación, donde en un primer momento él empieza automáticamente a experimentar con estas posibilidades hipermedias y crea este libro, ¿no? Que es uno de los primeros ebooks de América Latina, que se llama Ensayos sobre la contemporaneidad. A partir de lo cual, ¿no? Un formato absolutamente increíble que seguramente debe haber gente muy joven acá que nunca lo vio en su vida, ¿no? Esto que es un hipertexto interactivo en donde tengo diferentes lecturas, ¿no? A partir de diferentes escritos del profesor Machado, absolutamente fascinantes, y que él en un momento dice, sí, está bien, me gusta, está muy buena esta experiencia, pero yo considero que todavía está muy limitada por la palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me gustaría crear, estamos hablando de varias décadas atrás, ¿no? Sí, a mí me gustaría crear esto que sería como un pensamiento sobre los medios ensayístico, que no esté únicamente vinculado a la palabra y al texto escrito, sino que me gustaría trabajar precisamente con algo que pueda ser, que combinen todas estas posibilidades de signos verbales, visuales, acústicos, táctiles, etcétera, etcétera, y que además sean navegables, ¿no? Entonces ahí donde él crea, ¿no? El otro día también estábamos hablando como parte de esta historia, dos referentes, ¿no? El primero de los cuales es Juan Downey, realizador chileno que vivía en Nueva York, que lo consideramos como uno de los primeros que creó un multimedia en su famoso Laserdisc Johann Sebastian Bach, que si bien no era digital, en el aparato de láser él había diseñado toda una programación en donde desde el control remoto podríamos ir a los contrapuntos de las fugas de Bach, volver a un pentagrama, considerar un recorrido que no es puntualmente el de la ejecución de la música, etcétera, etcétera. Un trabajo emblemático a todo nivel. Después podemos citar también a otra figura, que es el fotógrafo mexicano Pedro Meyer, que fue uno de los primeros que crea interactivos en esta empresa maravillosa que había en Estados Unidos, que se llamaba Voyager, en donde crea dos CD-ROMs inolvidables, ¿no? Que son Fotografía para Recordar, está disponible en la página de Zona Cero. Yo no sé si tenés ganas, Mariel, de repente pones ahí en el chat lo de Pedro Meyer, y sí, Verdades y Ficciones, que es otro interactivo absolutamente notable, y que estamos hablando de finales de los años 80, principios de los años 90, todavía no existía Internet para usos civiles. Y ahí es cuando Arlindo Machado piensa interactivo, que es un incunable, ¿no? Que es una cosa única, que todavía corre en PC, que se denomina Ensenstein Multimedia,
Machado, un estudioso del gran director y realizador ruso, en donde letón, de origen letón, ¿no? En donde analiza sus películas, los vincula con diferentes instancias de sus escritos sobre teatro, sobre el ideograma japonés, etcétera, etcétera, donde hay una cantidad de recorridos increíbles, sobre todo incluso el trabajo de diseño, ¿no? Que remite a la Unión Soviética de los años 20, ¿no? A Mayakovsky, a Jutemas, etcétera, etcétera. Y además algo, ¿no? Que es que en donde yo voy, fíjense la tipografía de la época y demás, en donde yo voy navegando precisamente por textos de Eisenstein, por un texto de Machado, por todo lo que puede ser interpretaciones por ejemplo, del espacio del castillo, de la película Iván el Terrible, de todo lo que pudo haber sido la ciudad de Odessa vinculada con el acorazado Potemkin, y hay textos complementarios. Es decir, ¿qué es esto, no? Como él lo denominaba. Es un ensayo sobre Eisenstein. Recordemos que Machado manejaba el ruso, la lengua rusa y demás, o sea que yo nunca voy a hacer competencia con todos los textos escritos sobre Eisenstein y de Eisenstein, sino que es un ensayo en forma de hipermedia. Es navegable, hay una cantidad de vínculos muy grandes, en donde soy yo que con el mouse, en esa época, ¿no? Iba recorriéndolo y en donde iba armando diferentes cuestiones, incluso nada, ¿no? Hay como ahí está acá, en lo que estamos viendo en esta imagen, es uno de los primeros textos maravillosos de Machado, es Eisenstein, Geometría del Éxtasis, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos además, tenemos la cronología, textos teóricos, índice de todas las imágenes y sonido, la bibliografía de todo lo que se cita, los créditos, etcétera, 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 en una obra, ¿no? Que, bueno, en esta navegación vamos a salir porque no la podemos navegar enteramente, pero bueno, un referente para América Latina fundamental. Entonces, a mí lo que me interesa mucho, que no vamos a hablar tanto de lo trans, sino de lo hiper, de lo multi, porque es en la medida que manejas el multimedia o el hipermedia que te podés disparar a otras opciones que precisamente nos llevan a este universo del otro, que recoge la bola, que crea algo, pero bueno, evidentemente, sin manejar estos parámetros es un poco complejo, y especialmente para productos que no son tan comerciales, no sé, la capa de Harry Potter, cómo puedo entrar a diferentes espacios de Matrix y demás. Ya acá estamos hablando cosas más complejas, en donde quiero generar un ensayo sobre algo, que incluso lo vinculamos con los trabajos prácticos que hacen ustedes, en donde, bueno, nada, hay una forma de trabajo cuando uno tiene tiempo, y que es lo que trabaja, por ejemplo, Mariel en los trabajos prácticos, que es, bueno, les pedimos una entrega que sea un diseño editorial, un multimedia complejo al final de la cursada, en el trabajo práctico final, y a mí me interesa mucho precisamente cómo podemos llevar este discurso a la academia para que ese prosumidor sea alguien que cursó con nosotros o en diferentes instancias de universidades y crea algo, ¿no? Que sería como un retorno multimedial de lo que trabajamos durante las clases, y que ahí sí nos podríamos situar perfectamente, como hablamos el martes, en un universo transmedia hipercreativo, y además en este ámbito que es el que más nos gusta a nosotros, que es el académico, ¿no? Es decir, pongamos en escena eso dentro de esto que nos une, que sería estar pensando cómo trabajo a nivel de esa transmisión de conocimiento, que acá sí se vuelve interesante porque tenemos un retorno permanente por parte del estudiante, y que a su vez implica una lectura de lo que yo estoy haciendo, y que en este caso es una aplicación súper creativa de lo transmedia. Dentro de esto hay otros referentes, ¿no? Que también podríamos hacer una historia de cómo todo esto va apareciendo en América Latina,
y hay también, ¿no?, un texto notable que sería este realizador brasileño que se llama Kiko Goifman, ¿no?, que hoy es un director de cine muy consagrado, ¿no?, que hace esta película que en su momento causó mucho impacto, que es una película sobre las cárceles en Brasil, la tienen disponible en YouTube, se llama Teresa, y es a partir de una investigación que él hace en las cárceles, entrevistando gente, hablando con presos, etcétera, etcétera, en donde hace todo un diseño absolutamente increíble, desde un relato del videoarte, en donde hay superposición de pantallas, en donde hay utilización de tipografía, en donde hay puesta en escena de sonidos, que si bien no era algo navegable, ya, bueno, también, ¿no?, tiene varias décadas, ya desde el videoarte hay muchos autores que se aproximan a un pensamiento multimedia. ¿Por qué? Por esta puesta en escena en capas, que es lo que después inaugura Internet, en cuanto a las maneras que tenemos hoy de comunicarnos sobre un cuadro y de zonas activas, ¿verdad? Entonces, este trabajo, a su vez, de Kiko Goifman, responde a una tesis sobre el tiempo en las prisiones, ¿no?, que es un texto maravilloso, que circula en forma de libro, y ahí precisamente aparece esta obra notable que sería, es decir, un proyecto multimedia, que sería el video Teresa, que lo tienen en YouTube, sería la investigación sobre qué implica la percepción del tiempo, que hoy lo podríamos asociar a los tiempos de pandemia, cuando una persona está encerrada, ¿verdad? Está prisionera, ¿no? Prisioneros en una cárcel, prisioneros en nuestras casas, algo, digamos que hay un discurso similar. Y claro, después, Kiko Goifman genera algo que es, en esta publicación absolutamente estupenda, que si se fijan, está en YouTube, en Amazon, que la venden ya como un objeto fetiche, que es este objeto editorial estupendo, en donde además de tener la tesis, en donde además de tener diferentes vínculos con toda la investigación y la relación con el videoarte, tenemos un interactivo, un CD-ROM, que se llama Valechis en Slow Motion, que es lo que también analiza Arlindo Machado en relación a este traslado de un pensamiento y de una escritura ensayística a un interactivo, navegable, en donde hay una cantidad de elementos que no tienen mucho que ver con la posibilidad de lectura de un libro o de un video, sino que acá está permanentemente en juego la acción de un usuario que va estableciendo relaciones propias a partir de todas las opciones que te da de navegación, esto que a su vez fue dictado por otro famoso artista brasileño, que es Lucas Bambosi, también un artista multimedial absolutamente increíble y de lo mejor que hay en el continente. Entonces, en este texto de Arlindo Machado, que se los vamos a compartir, ya debe estar recontra pirateado en internet, pero no lo vamos a piratear porque lo editamos nosotros en Buenos Aires, y ahora hay todo un tema con los textos de Arlindo desde que pasó a otra vida hace un par de meses, y particularmente él toma 3 ejemplos, ¿no?, muy notables al final, ¿no?, que sería todo lo que empezó con la serie Anarchive, que de repente, si queda tiempo, hay una simulación de navegación que Mariel la maneja muy bien. Hay que es toda una serie de interactivos hipermediáticos, que es el ejemplo más brillante que tenemos en cuanto a llevar esto a una concreción de pensamiento ensayístico sobre el audiovisual concentrado en grandes artistas. El primero fue Antonio Muntadas, el último Peter Campus, y tenemos a Masaki Fujita, a Thierry Kunzel, y este primero de Antonio Muntadas fue muy emblemático porque incluso está vinculado con los libros de Muntadas, sobre Muntadas, está vinculado con
la obra audiovisual de Muntadas está vinculado con Internet. Ya Muntadas en ese momento planteó un nuevo soporte, estamos hablando de varias décadas atrás, que iba a ser el Interrom, algo entre Internet y un interactivo cerrado. Y finalmente, bueno, nada, esta serie de 6, que es absolutamente notable, que los invito a que vean el sitio de presentación que lo dirige Amaury Duguet, es anarchive.net. Y finalmente entonces Arlindo toma con estos grandes ejemplos emblemáticos cuando todo esto empezaba una historia hace varias décadas, que, reitero, sería Muntadas, instalaciones, medios y arquitectura. El CD-ROM 1 de la serie Anarchive. Bien, 2, Valechis en slow motion. Todo esto es una arqueología del hipermedia que estamos haciendo en América Latina. 3, Einstein Multimedia, o Einstein Digital, que hace el mismo Arlindo en algo que nosotros alentamos, ¿no? Es decir, que no únicamente los alumnos, sino los profesores generen una instancia de construcción hipermedia o transmedia, en esto que hablábamos antes, como un ejercicio propio de construir algo en relación con lo que uno está enseñando, y que nos parece como fundamental porque eso te da como el know-how más profundo de lo que podés estar trabajando dentro de las clases. Y bien, a partir de eso, precisamente, aparece otro texto absolutamente notable e inolvidable, ¿no? Que sería este señor que marca la historia del cine del siglo XX, que es Chris Marker, ¿no? A partir de Chris Marker, ¿no? Este gran artista, director de cine, de origen francés, que ya con 70, 80 y 90 años comienza a trabajar precisamente en una relectura de su obra a partir de este antecedente a los Anarchive que comienzan Muntadas, y a Amaury Duguet en esta serie que todavía continúa, a partir de lo cual es como que Chris Marker lleva todo su discurso fotográfico, cinematográfico, de instalaciones, y ya habiendo trabajado con instancias del programa Java en resoluciones visuales, crea toda una infraestructura que tiene que ver con su primer interactivo, el primer interactivo que crea a través de una asociación con el Centro Pompidou, en el cual creo que también tenía vínculos a Amaury Duguet, donde está esta obra, ¿no? Que me parece increíble, pero también tiene más de 25 años, ¿no? Que es In Memory, que ahora tenemos una simulación en YouTube, en donde es una simulación, ¿no? Que es como toda simulación, como toda instancia de diseño, es un designio falso, es mentiroso, porque tenemos una simulación que dura 4 horas y 8 minutos, que sería, voy a hacer una navegación a lo largo del CD-ROM, que es una opción. Es decir, si yo intentara agotar todos los recorridos que me ofrece el interactivo de Chris Marker, creo que no me alcanza una vida, ¿verdad? Porque las combinaciones son infinitas, a partir de textos, de fotografías, de fragmentos de las películas, propias, ajenas, etcétera, etcétera. Y ¿no? Que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Es uno de los interactivos que causó más impacto en el campo audiovisual, porque un señor ya al final de su carrera, ¿no? Entre comillas, porque siguió trabajando mucho tiempo más, un referente del documental, del lenguaje cinematográfico, que continúa a Einstein, admirador de Einstein, de Tarkovsky y de Sigaberto, ¿no? Crea un interactivo en donde, bueno, wow, la crítica que no se hacía cargo de todo este tema empieza a generar toda una serie de teorías, la crítica de cine, la academia, los estudios cinematográficos, que empezaron a
ocuparse de esta temática. Incluso aparece, ¿no?, en un momento el famoso número de Cahiers du Cinéma, que era muy negada la revista a estos temas, pero que en un momento produce un clic, hace un clic, y que se llamó este famoso número Cine e Internet, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, el ejemplo más antiguo en vínculos con algo que uno podría considerar una propuesta transmedia con un antecedente hipermediático vinculado a lo documental, vinculado al autorretrato documental y a toda una lectura de archivos de la propia obra y de un pensamiento cinematográfico, es precisamente In Memory o iMemory de Chris Marker. Bien, entonces, dentro de esto sí nos interesa esto, ¿no? De cómo algo, que lo mismo va a pasar con toda esta corriente de hipermedia y demás. De hecho, por eso es que referenciamos tanto esta opción, ¿no?, que se hizo en su momento cuando la carrera de comunicación lo invita Iván Marino a dar un curso sobre documental y programación. Toda esta imposición, ¿no?, que hacen estos grandes autores, en donde, no, fíjense, ¿no?, estos libros sobre Chris Marker, ¿no?, en donde efectivamente, ¿no?, este es el más emblemático, ¿no?, que sería Chris Marker, ¿no?, un libro enteramente dedicado al CD-ROM que acabamos de ver, ¿no?, con grandes autores escribiendo ahí, entre ellos Ramón Belur, Christa Blumbinger, y después este otro, ¿no?, Chris Marker, creador multimedia. Que esto está vinculado también, esta es una publicación brasileña, más que, en realidad, esto se llama Chris Marker, ¿no?, artesano, ¿no?, artesano multimedia, otra publicación estupenda, y bueno, que van a ir a las bases para entender un poco este fenómeno actual, que es absolutamente increíble. Entonces yo le había propuesto esta idea de la participación de Mariel, en donde nos interesa tomar este discurso, ¿no?, multimedial o hipermedial, y a su vez vincularlos con opciones para un realizador de cine, para un documentalista, para un diseñador, en donde quiere trabajar una plataforma multimedia, pero que excede el interactivo, donde además del interactivo tengo un proyecto editorial, un proyecto audiovisual documental, donde tengo una instalación, donde tengo un diseño de un interactivo abierto que sería una página web, ¿no? Entonces, bueno, este caso, que también para nosotros fue muy interesante porque se trata de un exalumno, un director de cine y después un colega que viene trabajando hace tiempo con Mariel, creo que crea uno de los ejemplos más interesantes y más alternativos de crear una obra artística inteligente, pero que no solamente está vinculada con el proceso digital, sino que es video, es libro, es instalación, y además desde lo hipermediático o desde la programación intenta como construir una lectura de todo. Bueno, Mariel, te paso la palabra. Gracias, Jorge. Entonces retomo desde ahí, voy a compartir pantalla. Un segundo. Bien, entonces, continuando con esto que ya introdujo Jorge, lo que queríamos trabajar de parte, desde esta óptica, es empezar a pensar el documental expandido, partiendo como de esta historia que Jorge ya trazó, desde lo que podría ser el multimedia o el hipermedia, hacia narrativas transmedia y problematizar este concepto, ¿sí?, que hoy está tan de moda, en relación o desde una mirada de diseño y arte contemporáneo. Allí creemos que podemos encontrar respuestas para pensar en los medios y en las producciones, en este caso documentales, desde una mirada que pueda aportar el diseño y el arte contemporáneo. En este sentido, quería comentarles que parte de las ideas que voy a trabajar yo en particular nacen de este libro que compilamos hace ya 2 años, que es El nuevo arte de diseñar libros,
donde en particular abordamos este género de lo que puede ser el libro de artista o el bookwork, pero ensayando respuestas que expandan esta praxis y vinculando el diseño gráfico o editorial con el audiovisual, el cine y el arte contemporáneo, y también considerar sus instancias curatoriales o expositivas, ¿no? Entonces, el proyecto que les voy a compartir hoy integra este libro, que es el proyecto de Nicolás Grandi, que ahora les vamos a comentar, donde él también escribe un artículo ensayístico, reflexivo sobre su proyecto, y también participa de lo que fue la exposición que acompañó este libro, que fue Libros de Artista, Ediciones Expandidas. Entonces también nos parecía interesante como esta vinculación de artistas o realizadores de cine o realizadores de audiovisual que reflexionan sobre su propia práctica, ¿no? Como estos vínculos que Jorge ya estuvo un poco trazando el día de hoy. En este sentido quería traer como esta frase que integra uno de los artículos que escribe Jorge acá en este libro, porque nos ubica un poco en relación a entender o reflexionar sobre los medios audiovisuales en esta idea o vertiente moderna de saberes que pueden implicar tanto la escritura como las imágenes técnicas y el arte contemporáneo. O sea que entender a los medios desde su especificidad tecnológica, pero siempre en la cuestión del disparador de imaginarios o el disparador de poéticas tecnológicas que pueden implicar los medios. Entonces, es desde este lugar o desde esta posición teórica que nosotros abordamos estas temáticas. Y para compartirles el proyecto que les comentaba, y Jorge ya introdujo de Nicolás Grandi, antes quería como empezar a pensar un poco cómo hace muchísimas décadas que, o sea, en realidad, pensando en la idea de un documental expandido, cómo podemos ir hacia atrás en relación a pensar que hace muchísimas décadas que directores de cine se expanden hacia otros soportes, ¿sí? En particular, o en primer lugar, podemos pensar en el editorial como un espacio de expansión o reflexión antes, durante o después de un film, ¿sí? O de un proyecto audiovisual. Esta idea de paper films o bitácoras, libros de autor, donde un proyecto documental o también de ficción puede expandirse en un soporte editorial, ¿no? Por ejemplo, Godard fue uno de los primeros dentro de lo que pueden ser los directores de cine que abordaron este soporte hace muchísimo tiempo, y después otros directores que lo trabajaron, como les decía, tanto como instancia reflexiva o como también una instancia ensayística posterior a hacer una película, como puede ser el caso de Albertina Carri. Dentro de todos este universo editorial, lo que nos parece es que es el diseño, la disciplina o práctica proyectual más interesante o particular que permite, mejor dicho, relacionar estos campos disciplinares, ¿no? El diseño es el lugar en este sentido para nosotros más propicio para pensar en esta hibridez creativa de alguna manera. Luego también, pasando o partiendo del editorial, encontramos muchísimos otros soportes o espacios que expanden lo documental, ¿no? Jorge ya se refirió, por ejemplo, al caso de In Memory de Chris Marker, porque es uno de los hitos en la historia del multimedia, en este caso el soporte era el CD-ROM, pero el gran primer hito en la historia de estos directores que se expanden hacia otros soportes y que ubican al multimedia como un espacio de reflexión que le permite justamente pensar en una idea de metadispositivo o metamedio, ¿no? Es decir, un espacio digital donde puede converger un montón de otros soportes y justamente permitir un pensamiento muchísimo más multidisciplinar o una arquitectura, como decíamos, no lineal de relaciones entre estos elementos, ¿no? También partimos, ¿no? Desde lo digital, como podía ser el CD-ROM o el DVD-ROM, luego a sitios web, ¿sí? Es decir, espacios en red, y desde lo que era multimedia hasta ahora pensar en entornos navegables e interactivos, ¿no? Esto también se fue expandiendo y, por ejemplo, el proyecto Anarchives, que Jorge ya también mencionó, es un caso súper emblemático para nosotros porque
justamente parte de la idea del archivo digital de arte contemporáneo, y también es súper interesante ver la historia de las distintas series de Anarchives, porque empezamos en el 99 y llegamos hasta el 2017, y en esta cantidad de tiempo ya tenemos desde los CD-ROM hasta, bueno, obviamente DVDs, llegando hasta aplicaciones de realidad aumentada, ¿no? Entonces, como que por ejemplo, en esta serie ya tenemos una historia del digital que fue mutando y generando distintas instancias interactivas, donde también nos resulta súper importante pensar que sigue siendo el editorial el objeto táctil, ¿sí?, que soporta toda esta cantidad de materiales, ¿no? O sea que Anarchives sigue publicando libros donde contienen esta cantidad de soportes, como les decía, que pueden ir del DVD hasta las aplicaciones de realidad aumentada, como es el caso de la serie de Masaki Fujigata y de Peter Campus, ¿no? Y luego tenemos otras instancias que pueden irse ya al arte contemporáneo y expandirse hacia la práctica de la instalación, ¿sí? Es decir que también directores de cine, nuevamente citamos a Godard, y esta imagen es de su última instalación en Fundación Prada de Milán, o el caso de Albertina Carri, que también, además de llevarse a la instancia editorial, como veíamos antes, indaga en la práctica de la instalación, este formato artístico típico del arte contemporáneo, donde ya hablamos de un diseño espacial y temporal y una inclusión del espectador de una manera completamente diferente a lo que puede ser un proyecto lineal de una película. Es decir, que la instalación también podemos entenderla o pensarla también como en una expansión del documental en estos casos, ¿no? Y ahora sí, finalmente llegamos a Poética de la Fragilidad, que es el caso que queríamos como indagar hoy para pensar en estas posibilidades del documental transmedia. Para nosotros, repito, ¿no? Lo transmedia es un concepto o un vocablo a profundizar y problematizar, pero bueno, el mismo proyecto, ¿sí?, se define como un documental transmedia bilingüe, que explora, como dice acá, de manera caleidoscópica, texturas, vitalidades y estéticas de la fragilidad. Originalmente, bueno, el proyecto Poética de la Fragilidad está realizado y dirigido por Nicolás Grandi, artista y docente y realizador audiovisual argentino, y la Tamani, que es una crítica, historiadora y también realizadora audiovisual de la India, y se compone por estas tres partes o soportes que son el film, la película de 63 minutos, un libro de artista y el sitio web. Acá yo tengo en mano el libro, ¿sí?, ya abierto. Ahora les muestro cómo viene cerrado en un video. Y como les repetía, ¿no?, como habíamos visto en Anarchives, sigue siendo el soporte editorial, ¿sí?, el lugar, el espacio objetual y táctil donde estos proyectos, o de la manera en que estos proyectos circulan, ¿no? Porque también para pensar actualmente, ¿no?, en la virtualidad y toda la manera en la que nos estamos comunicando, pero seguimos teniendo, ¿sí?, los objetos editoriales como los espacios táctiles donde estos proyectos muchas veces circulan. Dicho esto, quería como que naveguemos el sitio mientras les cuento un poco de qué se trata el proyecto. Acá van a ver cómo se abre originalmente el libro, que es rompiendo esta caja de cartón, y que tiene que ver justamente con el concepto que es la idea o este ensayo sobre la fragilidad, ¿no? La fragilidad del cuerpo, la fragilidad social, la fragilidad del mismo paisaje urbano, también lo podemos pensar en clave poética, ¿sí? Y en este sentido, como podemos también empezar a ver y definir un poco el proyecto desde algunas aristas que nos pueden resultar interesantes, o cuestiones formales que nos pueden resultar interesantes para entender este proyecto y sus características, ¿sí?, que tienen que ver con un uso específico de cada medio o soporte en el cual este proyecto documental indaga, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Pero el diseño sonoro, el diseño de la narrativa, el tipo de puesta en escena,
el tipo de mirada, la relación con el cuerpo, son todas instancias o cuestiones formales que durante todo el proyecto o durante todos estos soportes en los que está indagando Poética de la Fragilidad, se piensan desde su especificidad, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que me parece interesante hacerse en relación a pensar en un posible proyecto transmedia es cómo se empiezan a traducir estas cuestiones formales de un soporte a otro, ¿sí? Esta fragmentación de los contenidos en diferentes soportes deberían darnos resultados diferentes, ¿no? O sea, deberían indagarse de maneras diferentes. O sea, que esas narrativas deberían transformarse y mutar desde la particularidad de esta especificidad que nos ofrece cada medio. No como un proceso lineal, sino justamente desde una relectura, desde una recombinación, ¿sí? Desde una traducción de un soporte al otro, justamente para que eso se haga más interesante, ¿no? Por supuesto. Entonces, para también comentar y que puedan darle alguna dimensión más palpable a lo que les estoy comentando, quería mostrarles mientras tanto el tráiler de lo que es el film, porque también me parece importante para pensar lo documental, ¿sí? Es como todo el partido conceptual que atraviesa esta obra está posado como en gran medida en lo que es la película, ¿sí? El film como tal. La película la podemos definir como un ensayo observacional, es un documental en la medida que investiga sensorialmente estas concepciones de la fragilidad, y está basada en una idea que sus directores denominan videocontemplación, ¿sí? El film se construye además a partir de una serie de performances, ¿sí? Que exploran este concepto que les venía comentando de la fragilidad a partir de una puesta en escena que pone en el centro de la narrativa la noción de el cuerpo y el medio, ¿no? El cuerpo es como que ocupa un lugar súper importante en el film y en la puesta en escena, junto a una construcción de encuadres que se relacionan con imágenes ápticas, texturas. El paisaje sonoro también tiene muchísimo trabajo, que luego, ahora cuando les pase el link, los invito a que lo puedan escuchar cada uno en su computadora. Y también el paisaje urbano, ¿sí? Porque esto tiene locaciones en Los Ángeles, la India y Buenos Aires, o sea que aparecen diferentes paisajes urbanos en torno a lo que podríamos denominar también una narración coral, ¿no? Porque está como basado, construido en estas, como les decía, diferentes performers que indagan este mismo concepto de la fragilidad. Entonces, por un lado tenemos el film con estas características, ¿sí? Hablábamos de esta idea de videocontemplación. Después tenemos la website, que es la que estamos ahora navegando específicamente, y el libro de artista. Ahora voy a silenciar el audio para poder hablar, pero les comento también que, además de las características que vamos a ver ahora, el sitio tiene un audio particular para navegar, lo que también obviamente hace a la experiencia. Y el website está diseñado, esto también me olvidé de comentar, pero me parece interesante que un proyecto transmedia, y ustedes ya lo deben saber, es un proyecto colaborativo desde la producción, y obviamente colaborativo después lo podemos pensar en el consumo o la recepción, ¿no? Pero es interesante también pensar como esta idea de sociedad que se construye en torno a un proyecto transmedia, porque tenemos a los directores, pero necesitamos a un diseñador web o un programador, necesitamos a un diseñador o diseñadora, por ejemplo, en el caso del libro de artista, entonces también es interesante pensar estos equipos transdisciplinares. La website está realizada por el diseñador Diego Neto, y es una plataforma que alberga todos los soportes también, ¿no? Porque tenemos el film. Cabe señalar que cuando nosotros compramos o nos hacemos del libro, tenemos un QR al final del mismo que nos lleva al link de la película completa. O sea que nosotros no es que podemos acceder al sitio, o por lo menos así funcionaba antes, y ver la película, sino que accedemos a la película completa. Me parece que esto era antes, porque acá veo que dice ver la película, así que quizás ya la liberaron, pero inicialmente cuando el proyecto se
se publicó y empezó a circular, funcionaba con el QR en la película, en el libro. Entonces en el sitio, les decía, estaba el tráiler, está, bueno, obviamente una sinopsis del proyecto y quienes participaron, unas breves reseñas de cada uno de estos soportes, y también algo que a mí me parece como lo más interesante que tiene el sitio, que son las notas de proceso, ¿sí? Una idea de un guión reimaginado de la película, y también respuestas creativas, como llaman ellos, o sinergias al mismo proyecto, que ahora les voy a comentar de qué se trata esto. ¿Qué me interesa que pensemos del sitio web? Primero, que es el único soporte abierto de los tres, ¿sí? Es el único soporte que sigue abierto luego de ser publicado, ¿sí? La película está cerrada, el libro está terminado e impreso, el sitio web sigue abierto, ¿no? Entonces ellos también trabajan un poco en esta idea de seguir continuando, como pensando y abonando al proyecto desde este espacio. Y también me parece interesante que el diseño web nos propone algo, una navegación bastante orgánica, ¿sí? Es decir, esta idea de lo que podemos llamar scrolleo, ¿sí? Lo que hace es activar como el movimiento y la reorganización de los elementos en pantalla, ¿sí? Esto es algo, me parece particular, porque la mayoría de los sitios web lo que son bastante estáticos, ¿no? Más allá que puedan tener un contenido audiovisual. Pero en este caso, lo que me parece que hace que esta activación de los elementos y la reorganización de los mismos a medida que yo navego es que nos invita a una cuestión o un rol muchísimo más activo como usuarios, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de la navegación y de la estructura o de la interfaz que me parece interesante. Y por otro lado, esto que les comentaba de el sitio web como una instancia proyectual, ¿no? Y en particular este espacio, que es el guión remapeado o reimaginado. Acá lo que ellos proponen es empezar a ubicar esta idea de yantra, que es como una figura que lo que hace, o lo que contiene es una lógica de contener y liberar elementos, que es una figura que proviene de la cultura india, donde nosotros podemos como ir cliqueando y obteniendo como diferentes fragmentos de lo que fue el guión original, ¿no? Es decir, definición de fragilidad, de impermanencia, como disparadores, conceptos que hicieron a ellos como la base de lo que fue el guión, ¿no? Entonces también es interesante porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un guión técnico, un guión lineal, y acá lo que se propone son una figura o un esquema gráfico muchísimo más, me parece interesante para pensar los distintos conceptos que pueden englobar a un proyecto como tal, ¿no? Y también en relación a como pensar las especificidades que puede tener una navegación, una interactividad online, como les decía, esta idea de lo proyectual o lo reimaginado a partir de lo que puede ser la navegación de un usuario, también la estructura de hipervínculos y diferentes niveles donde no es que la película es lo más importante o el libro es lo más importante, sino que es como también algo bastante orgánico, donde no hay una jerarquía de un soporte sobre el otro, sino que yo como les insisto en esta idea de una navegación o una exploración que tengo yo como usuario frente a este soporte. Y en particular, como para ir cerrando el tema del sitio web, les comentaba que estaba esta instancia de sinergias, como ellos llaman, que lo que podemos pensar es cómo estas sinergias se convierten en colaboraciones, ¿sí? en el sitio. Son colaboraciones o respuestas al proyecto que pueden ser visuales, sonoras, textuales o dialógicas, ¿sí? Donde ellos suben, ¿sí? online estas posibles respuestas que son diferentes, de diferentes colaboraciones, o, bueno, textos, etcétera, que también se pueden, a ver si llego, empezar a expandir en lo que es el blog, ¿sí? Hay un blog también del proyecto donde ellos van ubicando las distintas proyecciones que hicieron, los distintos debates, entonces también se convierte este espacio de blog, que es súper común en este tipo de proyectos transmedia, como un lugar activo, ¿no?
Y para pasar al otro soporte, a ver si paso un segundo acá para que vean algunas imágenes del libro de artista. Acá les voy a poner una especie de tráiler donde muestra, como les decía, este es el libro que acá yo les mostraba que ya estaba abierto, pero acá muestran cómo el libro originalmente viene en una caja cerrada y yo como lector tengo que romper esa caja para entrar al libro, ¿sí? Que es una primera acción del libro que me parece súper interesante porque es una acción obviamente muy activa por parte del lector. Y acá en el libro lo que me parece para destacar hoy, el diseño es de Anisha Asrani, que es una diseñadora india. Me parece súper interesante que pensemos a la instancia del libro también como un espacio para reimaginar el proyecto y la película, ¿sí? También el guión como tal, porque de alguna manera, si bien la, llamémosle, materia prima de todos estos soportes termina siendo el guión y el proyecto como tal, lo que propone el libro es reimaginar el guión de la película de una manera distinta, ¿sí? Y eso lo hace en torno a un concepto también muy lindo que proponen ellos, que es la experiencia táctil de la duración impresa, ¿sí? ¿Por qué me parece interesante? Porque esa metáfora de la duración impresa lo que contiene es una idea de tiempo, espacio, una idea táctil que nos propone el libro que no nos propone el resto de los soportes, ¿no? Entonces hay una interacción como no solamente visual o de lectura, sino también táctil, ¿sí? Ahí es cuando podemos pensar el tiempo que contiene un libro, ¿no? El tiempo que es súper diferente a un tiempo de un film, de una película que tiene un inicio y un final completamente prediseñado por el director, ¿no? Acá lo que tenemos es un espectador, un lector, que es, como podemos pensar en el soporte de la web, completamente activo, ¿sí? Va a decidir cómo navegar y cómo atravesar esta experiencia del libro. Y en cuanto al diseño, que también me parece es, bueno, primero estéticamente muy bello, también tiene decisiones, ¿sí? Como retomando la pregunta que nos hicimos al principio, ¿cómo podemos pensar y traducir un proyecto de estas características de un soporte al otro? Acá el diseño editorial y el diseño gráfico se basa en una serie de lo que se denominan estrategias materiales. Esto lo trabaja mucho el diseñador italiano Bruno Munari, que era capo en lo que tiene que ver con libros de artista, o libros de objeto, o libros de autor, donde las estrategias materiales hablamos de las diferentes decisiones de diseño en cuanto a el diseño tipográfico, la idea del soporte del papel, la idea de trabajar collage digital en relación a los fotogramas del film, que son reencuadrados y son montados de maneras distintas que no estaban de esa forma en la película, y un lenguaje visual que se va construyendo y que se va a concretar a partir de estas decisiones, ¿sí? El ritmo, las escalas, las tipografías, la paleta cromática, y también muy interesante estas situaciones, por ejemplo, como veíamos acá, de lo que pueden ser las transparencias, la superposición, los calados o los perforados. Todas esas decisiones materiales de diseño lo que hacen es generar ritmos visuales, tensiones, espacialidades, ¿sí? Por ejemplo, en esta situación. Entonces, bueno, son decisiones que hacen a lo que podemos llamar la puesta en página y que me parece que el libro trabaja de una manera, vuelvo acá, muy interesante porque nos propone distintos desafíos para esta exploración del libro y su espacio, ¿no? Hay algo que también aparece de forma muy particular, por ejemplo, en esta doble página, que es la idea del paisaje tipográfico, ¿no? Es decir, un paisaje donde se explora el espacio mismo de la página como desde sus límites, ¿sí? Entonces son como pequeñas decisiones que me parece que van haciendo al libro como un libro excepcional dentro de lo que puede ser un proyecto como tal y dentro de lo que son los libros de artista en particular, y que, insisto, con que tiene similitudes y diferencias con el film y con el sitio web, ¿sí? Por ejemplo, la estética táctil, sí que tiene el libro,
que no tenemos en el resto de los soportes. Sí, como similitud aparece la cuestión del cuerpo como una frontera, el cuerpo performático, y cómo ese cuerpo puede ser indagado en la película y en el papel, en el libro, de manera distinta. Cómo podemos pensar lo sonoro, ¿sí? Lo sonoro que estaba presente en la película y en el sitio web, y en cambio en el libro no, pero que podemos llegar a traducirlo como ritmos visuales, ¿sí? Hablando de traducción y transformación. Y como creo que el libro, que nosotros que somos fanáticos del objeto editorial, el libro es uno de los únicos soportes que pueden condensar el acto de ver, leer y tocar, ¿no? En relación al resto de los soportes. Entonces, para ir cerrando, me parecía también interesante traer esta cita del mismo director, que está incluido en el artículo acá del libro El arte de diseñar libros, donde él trabaja esta idea de lo transmedia como él llama un gris caleidoscópico, ¿no? Es decir, trabajar en esta idea de diálogos e intersecciones o derrames entre bordes y límites, donde este tipo de concepto nos abre a relaciones o imaginarios nuevos, siempre desde la posibilidad y la potencia que puede darnos cada uno de estas formas o de estos soportes, ¿no? Acá me parece muy linda la idea de empezar a pensar en derrames de bordes, derrames o cruces entre diferentes límites, y discutir acá si lo transmedia, si esta idea que Jorge antes mencionaba de cómo es este retorno del usuario, ¿no? Que en general esto tiene un uso súper mainstream, cómo lo podemos pensar en este tipo de proyectos más autorales, ¿no? Acá vuelvo o insisto con esta idea de las sinergias que aparecían en el sitio web, que puede llegar a ser una posible respuesta a esta idea de lo que puede ser colaborar o generar un retorno por parte de otros a mi proyecto, pero que acá podemos pensar que, sin embargo, no modifican el proyecto en sí, sino que aportan y expanden lecturas. Pero bueno, habría que pensar si estas lecturas realmente están transformando el proyecto o son solamente respuestas creativas al mismo, ¿no? Que no está mal, pero nos ponen en otro lugar en relación a pensar lo transmedia. Y para terminar, sí, quería mostrarles lo que fue otra exploración del mismo proyecto, que fue la instalación de Poéticas de la Fragilidad, ¿sí? En esta versión o en este formato expositivo muy diferente a lo que fue el proyecto original. Acá también insisto que el proyecto original tuvo estas instancias, como les decía, que estuvieron condensadas en el libro, la película, en el sitio web, y 1 o 2 años después se presenta esta posibilidad. Yo lo invito particularmente a Nicolás Grandi a generar esta instalación en lo que fue la exposición Libros de Artista, Ediciones Expandidas, con mi curaduría. Fue una exposición colectiva de 13 obras, y acá me pareció como muy interesante mostrarles cómo el diseño de esta instalación, que fue site specific para la sala Pinacoteca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, porque me parece que es otra instancia para poder pensar lo transmedia o la narrativa expandida de un proyecto documental como tal, ¿sí? Acá cuando hablamos de una instalación, ¿sí? Sabemos que estamos hablando del diseño del espacio y del tiempo, ¿sí? La inclusión de un espectador de una manera distinta a la que podían ser los otros soportes, y me parece como muy interesante pensar la fragmentación y la espacialidad que adquieren estos mismos materiales que habíamos visto antes, en este caso en una idea de puesta en obra expositiva, ¿sí? La instalación tuvo como materiales este tríptico de mini proyectores que ven acá, tuvo un proyector de video donde se proyectaba la instancia de ruptura de estos libros y unos audios donde se reflexionaba sobre el proyecto en sí, unas poesías en vinilo acá en el vidrio, que es lo que ven acá adelante, donde también como la cuestión más textual se expandía a la poesía visual, y además generaba como una
una instancia de capas y de profundidad súper interesantes. Después teníamos el libro de artista, un espejo y una serie de afiches que los espectadores se podían llevar, ¿no? Entonces acá les muestro algunas fotos más de cerca para que vean cómo se repensó, ¿sí?, toda esta serie de materiales que componían el proyecto original en una espacialidad, ¿sí? Este tríptico, por ejemplo, de mini proyectores, que encima los ubicamos en el vidrio, ¿sí?, digamos, en la frontera entre lo que era el espacio de la biblioteca de la facultad y la sala de arte como tal, la verdad es que llamaban muchísimo la atención, porque eran como una microinstalación donde lo audiovisual se espacializaba de una manera súper interesante. Después estaba esta instancia, como les decía, del libro de artista, ubicado también con este espejo, también con una poesía, y esto invitaba muchísimo también a los espectadores, no solo a mirar y recorrer el libro, sino también que se veían reflejados, y esta cuestión como del espectador adentro de la obra funcionaba realmente muy bien. Y también lo que pasaba con la proyección, acá particularmente está Nora Cortiñas abriendo el libro, y eso se reflejaba en el espejo, entonces había como también una espacialidad muy linda en relación a los diferentes materiales y narrativas que podían aparecer, ¿no? Y esta idea también de capas, ¿no? Acá hay como un encuadre a una de las partes de la poesía que me parecía linda traer hoy en relación a todo lo que nos está pasando, como para ir cerrando. Y como conclusión o como ideas que me parecía interesante que queden hoy con lo que estuvimos charlando tanto Jorge como lo que les propuse yo pensar, me parecía como interesante quedarnos con esta pregunta de qué tipo de aporte o qué tipo de especificidad nos va a traer cada medio y su lenguaje al proyecto, ¿no? Porque aparece esta idea como de cubrir la mayor cantidad de medios y plataformas posibles, y en realidad cómo pensar sus particularidades, qué nos está aportando cada uno de estos medios y sus lenguajes, y si lo colaborativo aparece como un elemento distintivo de lo transmedia, ¿sí? Acá también volver un poco a la idea de la cultura de la convergencia, que lo trabaja, por supuesto, mucho Jenkins, para pensar que este paradigma, como creo que también lo dijo Jorge, los nuevos medios no desplazan a los viejos, sino es asumir que los viejos y los nuevos medios van a interactuar de una forma más compleja, ¿sí? Entonces ahí, con esa idea de hibridez mediática y esa idea de hibridez creativa, me parece que podemos llegar a pensar de manera un poco más lúcida cuáles son las propuestas de este tipo de proyectos y cómo el consumo, ¿sí?, o la idea de la inteligencia colectiva, o la cultura participativa que aparece tanto cuando hablamos de lo transmedia, puede ser una fuente alternativa, ¿sí?, de este poder mediático, y cómo ahí tenemos que repensar la idea del prosumidor, ¿no? Esta figura tan emblemática que mezcla el consumo, la producción y el consumo, sí, que muchas veces está ligada, como decíamos, al mainstream, a los fans, demás. En realidad para nosotros implica más pensar alternativas, respuestas o retornos de los usuarios como disparadores, ¿sí?, para pensar lo transmedia, ¿sí? Creo que en ese sentido el espacio de la red es muy propicio para ese tipo de prácticas, pero se trata más de pensar como estrategias cross-media de creación y distribución de este contenido, y aprender, me parece, finalmente más de las prácticas de diseño y del arte contemporáneo para poder como llevar en un ida y vuelta esta idea de lo transmedia, lo cross-media, como creación y distribución de los contenidos. Me parece que ahí el diseño y el arte contemporáneo tienen bastante para aportar. Así que eso es todo por ahora. No sé si me extendí de tiempo. Bueno, buenísimo. Bueno, nada, no sé si cómo contamos ahí al límite de tiempo. No sé si quieren hacer alguna pregunta o alguna intervención. Nosotros estamos en contacto directo con Diana, con la profesora Diana Cuellar, con Cristian Lizaralde, cualquier cosa que necesiten. Ahora yo no me acuerdo, porque yo trabajo para Mariel Schliffman, ¿viste? No me acuerdo
si ya estaba Sí. el libro cuando estuve en Cali la última vez, y no me acuerdo si les dejé ejemplares. Pero bueno, nada, nos gustaría mucho que en Univalle tengan el libro, y después hay una versión en ebook también, para el que le interese, pero Sí, particularmente, actualmente, sí, ¿cómo? perdón, los envíos internacionales están complicados, así que lo No, ideal claro. es ir por lo digital, lamentablemente. Bueno, nada, cualquier cosa le escriben a Diana o a Cristian, y bueno, en estos momentos acá está la situación un poco complicada como siempre, especialmente para todo lo que puede ser envíos y demás, pero bueno, de alguna manera estamos siempre como difundiendo estos materiales, y si les interesa los podemos compartir. El resto está todo lo que les pasamos está todo online, y, y bueno, nada, ahí pueden ver la página del libro del nuevo arte de diseñar libros, y por el resto, bueno, nada, es como que Diana Cuellar tiene como mucha información. Ahí está el mail de Mariel, incluso había gente que te quería hacer algunas preguntas sobre los diagramas y demás. Y bueno, la verdad que un placer, a pesar de los tiempos complicados que nos tocan vivir, como les comentaba el otro día a nuestros amigos de todo este evento, a Diana y a todos ustedes, a Juana, a Cristian, a Claudia, ¿no? Qué bueno hacer este tipo de trabajos donde uno se mantiene activo y sigue abstrayéndose de un contexto que no es el mejor, y sigue produciendo y pensando cosas que sería lo que más nos interesa, y más con toda esta cuestión vinculada con lo documental, que es lo que más nos interesa. ¿Algo más, Juana, te parece? ¿Cerramos acá? Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a, bueno, María también por su tiempo. Yo creo que nosotros vamos a seguir en la clase con los estudiantes. Ellos están aquí súper emocionados. Creo que les van a escribir para preguntar por el libro, por referentes. Entonces, pues nada, la invitación es como a los chicos que aprovechen esta oportunidad para poderles escribir. Diana también deja su correo un poco para hacer puente de pronto entre ustedes y los estudiantes, y pues les agradecemos enormemente su presencia acá, y pues nada, esperemos que se repita pronto. Bueno, Muchas sí, ojalá que gracias. sí. Felicitaciones por el evento y gracias por la atención, y bueno, estamos en contacto por cualquier cosa. Un abrazo para todos. Un Muchas fuerte gracias. abrazo, que Gracias. estén muy bien. Un abrazo. Chao. Luego hablamos. Chao. Gracias, Jorge y No, Mariel. a Un ti, abrazo. qué bueno lo que me mandaste, ya lo veré y te comentaré.